Amén. Amados hermanos, pues vamos a dar inicio al tema la paternidad de Dios y aquí quiero tal vez hacer un parteaguas o una separación entre lo que es la paternidad de Dios y lo que es la paternidad congregacional del hombre. Creo que una de las circunstancias que nosotros hemos vivido en la iglesia moderna, y digo la iglesia moderna y nosotros hemos vivido, amados hermanos, porque nosotros estamos viviendo en una era, en una etapa de las generaciones en las cuales hemos pasado por ese proceso de ah, eh, establecerse una bifurcación entre los diferentes ministerios. Y dentro de los ministerios que surgieron, empezó a dársele mucho peso a la que es a lo que yo llamo la paternidad congregacional del hombre, o la paternidad apostólica y profética, o la paternidad pastoral. Creo que estos fueron conceptos que en algún momento se lanzaron a la iglesia dentro de todo este tiempo. Yo diría que empezó en los años 80 este movimiento y posteriormente fue avanzando en las décadas 90 hasta este tiempo que nosotros vivimos. Aún se practica algunas de estas cosas. Entonces es que quiero fijar uno de los temas importantes que el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y verso 6, marca una definición muy clara acerca de uno de los atributos de Dios, y es su paternidad sobre sus hijos. Y la paternidad tiene mucho que ver, y ustedes recordarán que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron que les enseñara a orar, Jesús pudo haber empezado la oración de alguna otra forma, pero lo empezó en esa famosa oración del Padre, y Jesús les habla y les enseña a ellos sobre la relación con el Padre. Oraréis así, les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, enseñándoles la línea más importante en la relación de nosotros como hijos con Dios. Más allá de Dios como el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, más allá de el Dios de los ejércitos, más allá del Dios de justicia, más allá del Dios proveedor, más allá del Dios que nos sostiene en nuestra mano, que el Dios que está presente. Jesús enseña, y el apóstol Pablo en este pasaje que vamos a leer en Efesios capítulo 4 y verso 6, nos enfatiza la relación más importante entre el hombre y Dios. Y Pablo en este pasaje dice: un Dios y Padre de todos. No solo como un padre que engendra a través del Espíritu a sus hijos, sino un padre creativo a través de la creación, a través de toda la creación. Hemos escuchado esta escuela de pensamiento que dice pues que todos somos hijos. Y la escuela de pensamiento que dice que no, somos hijos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque a través de la sangre de Jesucristo hemos entrado en una relación de hijos con el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todo y en todos. Cuando nosotros escuchamos y leemos acerca de esta definición que el apóstol Pablo da en la relación que yo considero, esta es mi opinión muy personal, la más importante de las relaciones que Jesucristo establece entre nosotros y el Padre. La paternidad de Dios, amados hermanos, es una de las verdades más profundas y hermosas de toda la Biblia. Dios no solo es el creador, a veces lo vemos como creador, y el salmista, y los salmistas, porque fueron varios los que escribieron salmos, se encargan de definir mucho y de alumbrarnos y de dar pinceladas acerca de lo que es el Dios creador. Y vemos a través de toda la historia bíblica cómo Dios se muestra como soberano también. Rey de reyes y Señor de señores, soberano sobre todas las cosas, desde la creación hasta la implementación y la creación de un pueblo y la defensa que él hace de ese pueblo,
sobre los más poderosos imperios que han existido a través de la historia. Pero también Dios ha dejado establecido en su palabra y definido en su palabra que Él es un Padre amoroso y fiel, un Padre amoroso y fiel que cree y que espera y que Él descansa su amor, descansa su soberanía, descansa su majestad sobre todos aquellos que creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a ver en este estudio 4 aspectos importantes como parte de eso, ese fundamento bíblico, ese fundamento doctrinal, y vamos a ver 4 aspectos de la paternidad de Dios: su origen, su naturaleza, su propósito y su manifestación. Y quiero leerles 2 pasajes específicamente para esto. Uno es 2 Corintios 6:18. Voy a leer el pasaje que escogí de la Nueva Versión Internacional. Y dice: y yo seré su padre. Esto es algo dentro de la voluntad absoluta de Dios, que ya lo entendimos, lo conocimos y hemos aprendido este fundamento de la soberanía de Dios en su voluntad absoluta. Él establece en su voluntad absoluta: y yo seré su padre, y ustedes, los que creen en Jesucristo, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y caminamos en esa nueva vida, dice: y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Jesús hablando ahí en Mateo 23:9, y esto es importante, estoy empezando con estos pasajes, amados hermanos, porque esta noche es muy importante y el Espíritu Santo hará la obra que Él sabe hacer, y en su soberanía Él establecerá en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes, porque inclusive nuestra manera de orar posiblemente va a cambiar esta noche. Nuestra manera de hablar con Dios posiblemente va a cambiar esta noche. Y seguramente en el caso de algunos, seguramente va a cambiar. Y Mateo 23:9 hace una referencia en función a lo que al tema que voy a tocar en un momento. Dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Ahora, aquí la palabra del Señor y Jesús mismo hablando no se está refiriendo al Padre biológico, porque es evidente que desde que somos engendrados en el vientre, ese hombre que nos engendra toma por características puramente biológicas la función de padre. Pero antes de entrar a ver en detalle lo que es la paternidad de Dios, que nos va a enseñar a tener una mejor relación con Dios, nos va a enseñar a tener una relación más directa como hijos con Dios, no, y cuando digo directa, es en el sentido de la semántica pura de directa, porque dentro de nuestro lenguaje humano, nosotros a veces decimos: porque yo soy una persona directa para decir las cosas, y a veces ese soy directa o soy directo para decir las cosas, a veces lleva una carga ofensiva o lleva una carga de agresión para decir las cosas. Pero en este caso, creo que tenemos que verlo, y para eso tengo que ver desde nuestra perspectiva. eh, Quiero hablar acerca de lo que es la paternidad apostólica en la iglesia moderna. Los problemas de la interpretación en la iglesia de la paternidad apostólica y pastoral. Hoy en día está muy de moda llamarle papá espiritual a un líder eclesiástico. Y la mayoría de las personas que así lo hacen, o las denominaciones que así lo hacen, toman como referencia bíblica para justificar esto, la manera en que Pablo se refiere a algunas de las iglesias en sus cartas, en sus epístolas eh, pastorales y en sus epístolas generales también, porque ahí Pablo llama hijitos a algunos de los creyentes de las iglesias. En el sentido cariñoso y bien intencionado, yo no tengo ningún problema y no le veo ningún problema en que a alguien se le llame padre, o se le llame padre al líder en la iglesia, si éste se ha ganado el cariño de las personas en su comportamiento, y ese comportamiento es similar al de un papá.
El conflicto del tema, y aquí es donde quiero puntualizar esto, amados hermanos, y enfatizar, el conflicto del tema es pretender que llamar padre espiritual a un líder es doctrinalmente bíblico. Eso es un grave error porque la Biblia en ninguna parte insta a llamar a una persona padre espiritual a causa de su posición en el liderazgo. Tengo que leer un pasaje un poquito amplio que está en Mateo 23 del 1 al 10, porque esto no solo el texto que está enmarcado, señalado en este pasaje, sino que también el contexto para que podamos entender todo esto. Mateo 23 del 1 al 10 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esto está implícito dentro de lo que se ha dado por llamar la paternidad apostólica y profética y pastoral. Porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, ¿sí? Esas son las pequeñas cajitas de cuero que contienen pasajes de la Torah y que los judíos la ponen en la frente. Eso es lo que se llaman las filacterias. Dice, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Ven? Hay un anhelo en este movimiento para que se les llame como la Biblia no los llama, pero en algún momento es lo que Jesús decía. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro y el Cristo. Nuestro único Padre espiritual es Dios. En esto no hay nada que discutir. El problema, amados hermanos, es que el sensacionalismo y las modas han hecho que muchos piensen que el llamar padre espiritual al líder es bíblico. Y ya les mencioné hace un momento que no lo es. Y ustedes pueden buscar una Biblia y no lo van a encontrar. Y por tanto, estos movimientos o estas denominaciones o estos movimientos adoctrinan esa idea, siendo esto, por supuesto, que un error garrafal. Adoctrinar con ideas humanistas es lo que ha hecho que el Evangelio pierda eficacia en las últimas décadas. Quiero mencionar aquí un texto más en el que se apoyan los que creen que es una doctrina bíblica llamar padre espiritual al líder. En 1 Corintios 4:15, Pablo dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora, es interesante que los que apoyan esta doctrina toman solo la frase yo os engendré por medio del Evangelio para decir que es bíblico decirle padre a su líder. Lo curioso en esto, amados hermanos, es que no consideran que Pablo menciona en plural que no tienen muchos padres. O sea que efectivamente pueden haber varias personas a las cuales se considera un padre o una madre de cariño, por cariño. Pablo se considera a sí mismo, y ustedes lo acaban de escuchar, porque él fue el que les comunicó el Evangelio y por el cual ellos aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Esta es la parte a la que Pablo se refiere, o sea, fue el que engendré el Evangelio en ustedes, no el que les dio vida a ustedes espiritualmente. Pablo habla de engendrar, en esa paternidad, si ustedes quieren, que Pablo menciona, es nada más la paternidad de engendrar el Evangelio, pero no la paternidad de darles vida a través de Jesucristo. Y aquí entra un tema importante que todos ustedes tienen que tomar en cuenta, amados hermanos.
y es el conflicto de la cobertura pastoral o apostólica. Encontramos entonces que la costumbre de llamar papá al líder de la iglesia origina un conflicto de autoridad al manipular y manosear el tema de la cobertura. Y para eso tenemos que definir la cobertura. ¿Qué es entonces cobertura espiritual? Es la acción soberana de Dios de traer protección y defensa a cada creyente. Amén. La acción soberana de Dios de traer protección y defensa a cada creyente. Esto es la cobertura, como se define. La paternidad, ya hablamos un poquito de eso. Hablar de la cobertura espiritual es sinónimo de autoridad espiritual. No es que no exista la cobertura, pero van a ver cómo Pablo define este aspecto. Si estamos bajo cobertura, por supuesto que estamos bajo autoridad. Uno de los vicios de la iglesia moderna, y perdonen que yo sea tan enfático y tan reiterativo con decir la iglesia moderna, porque lo es, al final es la iglesia contemporánea, es que cuando se habla de cobertura, quiero la cobertura, pero no quiero someterme a la autoridad. Por eso es que se ha ido enviciando y corrompiendo un poco el asunto de la cobertura y aquí se entremezcla la parte de la paternidad. Por eso es que quiero apuntar inicialmente, antes de entrar a la paternidad de Dios, enfatizar un poquito acerca de esa confusión que a veces existe. La cobertura, tengo cobertura, a veces decimos tengo cobertura de mi iglesia, tengo cobertura de mi pastor, ah, o tengo cobertura del profeta, o tengo cobertura del evangelista, la cobertura que quieran. Pero las personas no quieren estar bajo autoridad. Quieren la cobertura, pero no quieren la autoridad. Y toda cobertura implica estar bajo autoridad. Estar en una iglesia, estar en una congregación y querer todos los derechos que implica estar en esa congregación significa la responsabilidad de estar bajo autoridad. La necesidad de reconocer autoridad y gobierno de Dios sobre nosotros a través de los hombres puestos en ese lugar. Fíjense que en la Biblia, si buscamos la palabra cobertura, podemos encontrar una sola referencia en la Biblia, y es esa cobertura espiritual de la que Pablo habla en Efesios 5 cuando habla del marido y de la mujer. El marido es la cobertura de la mujer. Ahora, el movimiento apostólico y profético moderno, el tema de la cobertura, amparados en la paternidad espiritual, porque los enlazan, el tema cobertura amparado en la paternidad espiritual, es el padre espiritual, debe llamársele papá, le deben de decir papá. Ya vimos que es erróneo en función a lo que la escritura y los puntos doctrinales que estamos aprendiendo establece la Biblia. Y toda esta cobertura y esta paternidad espiritual mal usada únicamente ha dado lugar a abusos por parte de algunos de los llamados apóstoles y profetas, quienes aún llegan a amenazar o a maldecir al que se salga de su cobertura. Pero la cobertura pastoral es espiritualmente reconocida en un gesto de amor, cuidado, soporte, reconociendo en esa misma relación la autoridad de quien ejerce la cobertura y el reconocimiento de quién está recibiendo esa cobertura. O sea, puede existir, no quiero dejar ninguna confusión en usted, puede existir una cobertura pastoral, pero esa cobertura pastoral está en función al amor, al cuidado, al soporte y debe ser reconocida por ambas partes. Entonces, ejerce una cobertura espiritual yo prefiero llamarle una cobertura pastoral, porque la cobertura espiritual le pertenece únicamente a Dios. Él es el que tiene la cobertura espiritual. Él es el que se adjudica como creador, como soberano, como rey de reyes, como el Padre que nos engendró en Jesucristo a través de su Espíritu Santo.
Veamos entonces la verdadera cobertura espiritual. Veamos el origen de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios no es una idea humana o una metáfora, sino una realidad eterna y divina. Dios es Padre siempre y para siempre, porque Él mismo, Dios mismo, es la fuente de todo ser viviente y de la vida misma. Él es la fuente de todo ser viviente y de la vida misma. Amén. Él es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, pero Él es la luz. Esto es un principio fundamental de nuestra relación con Dios. Él es el Padre de su Hijo unigénito, Jesucristo, que es el reflejo, Cristo es el reflejo exacto de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza del Padre. El Padre y yo uno somos. Pero me gusta mucho cómo lo escribe el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y verso 3, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Fíjense bien, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, el orden del universo, el orden de toda la creación, el orden de todo lo visible y de todo lo invisible, está sostenido por la palabra de Dios, que es nuestro Padre y cuyo propósito dentro de su plan general es que nosotros, amados hermanos, aprendamos a relacionarnos con Él, aprendamos a comunicarnos con Él, aprendamos a tener comunión con Él, y estos solo lo vamos a lograr si podemos entender lo que es la paternidad de Dios sobre nosotros. No solo el Dios a quien pedimos cosas, no solo el Dios a quien pedimos que nos defienda, no el Dios que te hablamos, del Dios de los ejércitos. No, Él quiere que nosotros, el principio fundamental de nuestra relación con Dios esté en base al entendimiento de su paternidad sobre nosotros. Una paternidad enriquecida por el amor, porque la palabra del Señor nos enseña. De tal manera amó Dios al mundo. El amor con que Dios nos ha amado es un amor eterno. Dios también es el Padre de todos los ángeles y espíritus celestiales, que le adoran y le sirven. Hebreos 12:9 nos amplía un poquito esto cuando dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? ¿Ve? Cuando Pablo dice someternos a la disciplina de nuestro Padre o del Padre de nuestro espíritu, no está hablando de la disciplina en sí como una corrección, como un castigo, sino está hablando de la disciplina cuya raíz es la misma raíz que habla en el griego de ser un discípulo de él. Someternos al discipulado del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre. El Padre de nuestro espíritu. Si no tuviéramos espíritu, nosotros seríamos como los animales, un cuerpo y un alma, únicamente. Seríamos como los animales. Pero Él nos dio espíritu y Él es el Padre de ese espíritu. Por lo tanto, el que adora a Dios es necesario que le adore en espíritu. No andéis en los deseos de la carne, sino, dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino andemos en el espíritu. ¿Por qué?
porque ya no estamos en relación a Dios viéndolo como un justiciero, como un juez, como un proveedor, como un cajero automático, sino ahora nuestra relación con Dios está en función a la relación, a la identificación que nosotros hacemos a través de las Escrituras y el Espíritu Santo que nos da testimonio que Él es nuestro Padre y Él, la mayor y mejor relación que quiere de nosotros con Él es una relación de hijos e hijas a un padre. Él es el padre de toda la creación. Pablo se encarga de ampliarnos un poquito esto ahí en Primera de Corintios, capítulo 8 y verso 6. Todo procede de Él y todo existe por Él. Todo, absolutamente todo. La ciencia está gastando neuronas, la ciencia está gastando toda su inteligencia para poder entender y poder convencer en algún momento que la creación tuvo un principio y tuvo un principio en una evolución, en cuestiones y en efectos y en impactos puramente científicos, químicos, físicos, etcétera. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que Dios es el Padre de toda la creación y todo procede de Él y todo existe en Él. Permítame leer ese pasaje de 1 Corintios en el capítulo 8 y verso 6. Pablo dice, y sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Y aquí nos recuerda la Trinidad de Dios, de la cual hemos aprendido ya como uno de los fundamentos esenciales de la vida del creyente. Cualquier religión que no crea en la Trinidad es una religión falsa. Seguramente hablarán herejías y tristemente también a veces escuchamos estas herejías dentro de la misma iglesia que se autodenomina cristiana. ¿Cuál es la naturaleza de la paternidad de Dios para que podamos ir ampliando este concepto? ¿Qué revela la paternidad de Dios? Su carácter, sus atributos, como un padre amoroso, como un padre misericordioso, como un padre compasivo, como un padre fiel, como un padre justo, como un padre santo y como un padre bueno. Porque me he tomado el tiempo para decir padre amoroso, padre misericordioso, padre compasivo. Porque simplemente estoy haciendo lo que el apóstol Pablo hacía y lo que muchos de los apóstoles hicieron y obviamente encontramos en el Antiguo Testamento hombres que también reconocieron a Dios como un padre. Porque es importante, amados hermanos, que conociendo el punto doctrinal que fue establecido en la eternidad de Dios, nosotros aprendamos, hagamos ese giro en nuestra forma de hablar con Él, porque posiblemente algunos de los que estamos hoy conectados en directo y algunos de los que van a ver a través de las plataformas virtuales, hemos venido teniendo un buen cristianismo, pero una mala relación o una incorrecta, permítame corregirlo, no una mala relación, sino una incorrecta relación con Dios, porque no nos relacionamos con Él como Padre. Nos relacionamos en cualquiera de los otros atributos, pero la esencia de la salvación que vino a través de Jesucristo nos lleva a ser anclados en la paternidad de Dios para que a partir de nuestro nuevo nacimiento, por eso es establecido como el nuevo nacimiento, nosotros ahora tenemos un Padre, el Padre de las luces, dice Santiago en su carta, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo sé que algunos de los que estamos hoy conectados y de los que también estarán viendo esto posteriormente en la grabación, han tenido una mala relación con su padre terrenal. Y esa figura distorsionada de la paternidad les ha impedido o les ha hecho cuesta arriba tener una relación con el Padre Celestial.
Pero como nacimos de nuevo, en algún momento decimos, es que mi padre no fue la mejor figura para mí. Mi padre no fue precisamente el mejor esposo para mi madre, no fue precisamente lo que un padre hace por sus hijos. Y entonces eso hace que me cueste tener una relación con Dios como padre. Pero la Biblia nos enseña y nos lleva a esa realidad de nuestra vida. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, debo de empezar, dejar la figura terrenal, haya sido buena, haya sido excelente, haya sido maravillosa la figura paternal, o haya sido una figura totalmente deteriorada por una serie de vicios, de inmoralidad y otras cosas. Pero como somos nueva criatura en Cristo y el Espíritu Santo ha venido a morar a nosotros, ahora tenemos un camino abierto. Acerquémonos, dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos misericordia y el oportuno socorro. Esa figura terrenal deteriorada debe ser dejada por un lado porque es parte de nuestra historia. Y debemos de enlazar nuestro espíritu, nuestra alma, con la paternidad de Dios. Dios ama a sus hijos con un amor eterno, ya lo dice la palabra del Señor. Y esto, amados hermanos, la paternidad, el amor paternal de Dios no depende de nuestros méritos, no depende de nuestras buenas obras, no depende de actitudes morales que rayan en la excelencia. Jeremías 31:3, en ese pasaje, voy a leer la Reina Valera 1960, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Él está hablando de su infancia, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, ¿cuál es la mayor manifestación, amados hermanos? ¿Cuál es la mayor manifestación de ese amor y de esa misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros? Perdonando nuestros pecados y sanando nuestras heridas. Dios tiene misericordia de sus hijos. Por eso es que el salmista dice, en el Salmo 136, dice que todos hablen de su misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Fíjate hasta qué grado lleva el salmista la misericordia de Dios. Porque esa misericordia hace dos cosas en la vida del hombre y de la mujer. Perdona nuestros pecados y sana nuestras heridas. Sea el nombre del Señor glorificado. En el Salmo 103, un salmo muy conocido por todos ustedes, y en el versículo 3 al 4 dice la palabra del Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿En base a qué? Si méritos nosotros no tenemos, ni teníamos ni tenemos. ¿En base a qué lo hace Él? En base a que Él mueve y perdona nuestras iniquidades que traíamos desde que el aliento de vida entró en nosotros en la matriz de nuestra madre. Nosotros ya teníamos un problema de iniquidad por el pecado de Adán y Eva. Pero fíjate cómo Él se extiende a nosotros en amor. Esto lo hace un padre, eso lo hace el amor paternal de Dios, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. ¿Cómo se compadece Dios de sus hijos? Conociendo sus necesidades y sus debilidades. Él se compadece de nosotros cuando conoce nuestras necesidades, porque sabe que muchas de esas necesidades, mis amados hermanos, y esto les va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho a todos nosotros a empezar a tener una relación de hijos e hijas con el Señor. Porque Él conoce todas nuestras necesidades, Él conoce nuestras debilidades. Pero hay algo más en la paternidad de Dios. Él es fiel a nosotros como hijos.
Yo no sé si usted alguna vez ha pensado en esto, amado hermano o hermana. Yo no pensaba en eso, pero he tenido que llegar a pensar en base al conocimiento que he adquirido a través de la palabra y de mis propias experiencias, que Dios es fiel a mí. Como hijo, Él es fiel a todo lo que Él ha prometido. No solo en las cosas que me ha prometido personalmente, las cosas y las promesas que Él promete en su palabra. Dios guarda con nosotros esa alianza en el pacto nuevo. Amén. Dice la palabra que nuestra competencia no ve de nosotros. Nuestra competencia viene de Dios. Amén. Ahora, no solo Dios se compadece conociendo nuestras necesidades como Padre amante que es, no solo Él es fiel a nosotros como hijos, nunca va a dejar de cumplir una promesa que Él nos haya hecho a nosotros como hijos. Una cosa es que la gente conozca y diga promesas que están en la Biblia. Dios dice que Él no me dejará ni me desamparará. Pero si es una cabrita y no una oveja, si anda en desobediencia, tiene Dios la responsabilidad y la obligación de cumplir esa promesa, aunque la persona sea inconversa, aunque la persona esté caminando en desobediencia, aunque la persona se haya rebelado contra Dios. No, Él es fiel a sus hijos, a sus hijas, no a los que no son hijos, no a las que no son hijas. Dios no está obligado a cumplir sus promesas sobre hombres y mujeres que aún no han entregado su corazón a Jesucristo, que aún no han reconocido sus pecados, no se han arrepentido de sus pecados, no han confesado sus pecados, no han pedido perdón por esos pecados y no están caminando en una vida nueva. Dios no tiene ninguna obligación de cumplir ninguna promesa para ellos. Pero para usted y para mí, amado hermano o hermana, para nosotros que somos hijos sellados por el Espíritu Santo que da testimonio de que somos hijos de Dios, Dios es fiel con nosotros y Dios va a cumplir cada promesa que Él nos ha hecho a nosotros. Pero aquí hay algo más que como Padre Dios hace con nosotros. Es justo con nosotros como hijos. Dios no tiene hijos preferidos, no tiene hijos consentidos, no tiene hijos por los que él tenga una preferencia mayúscula. Se oye a veces dentro del cristianismo decir, yo soy una hija favorita de Dios, yo soy un hijo favorito de Dios. No existe eso, eso es nada más que un anhelo en el alma de cada persona, pero Dios es justo con sus hijos y trata a todos exactamente igual. Juzga con rectitud y sobre todo, Él defiende su causa. Como un padre defiende a un hijo, aún sabiendo que cometió errores, aún sabiendo que falló, aún sabiendo que se equivocó en algunas cosas, amados hermanos y hermanas, Dios va a defender bajo cualquier circunstancia su causa. Y aquí quiero leer en el Salmo 89, permítame leerle lo que la palabra del Señor dice en este Salmo 89. Y quiero llegar rápidamente en las escrituras a ese pasaje. 89:14 dice la palabra, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. Mire, mire esos atributos maravillosos de Dios derramándose sobre sus hijos. Y esta parte es importantísima para usted y para mí en el tiempo que nosotros estamos viviendo. El Padre Celestial, Dios como un Padre, es santo con sus hijos. Él jamás, en la relación con usted, en la relación conmigo, Dios jamás va a permitir que su santidad sea manchada. Y lo va a cubrir a usted también. Como Dios, amado hermano, hermana, lo cubre a usted con su santidad, lo separa del mundo y lo separa del pecado para sí mismo.
lo saca de ese pozo de la desesperación. Usted recuerda que la palabra del Señor nos enseña también que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él es santo con sus hijos. Él guarda su santidad con sus hijos y transmite, o sea, le imputa la santidad a sus hijos a través de hacer nuestro corazón la morada de su Espíritu Santo. Nos separa del mundo. Esa es la forma. Mire, mire qué maravilloso. La forma extraordinariamente amorosa de Dios de separarlo, de guardarlo a usted y a mí en su santidad es separándonos del mundo y separándonos del pecado. Que nosotros en algún momento caminemos en pecado o busquemos el pecado es una decisión muy, muy personal de cada uno. Pedro en la primera carta, en el capítulo 1 y versículos 15 y 16 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Sean como Dios, porque somos hijos. Y el hijo se parece al padre. El hijo tiene muchas actitudes del padre. Y ahí termina Pedro diciendo, las escrituras dicen, sed santos, porque yo soy santo. Esa es parte, la santidad es parte de la herencia de Dios para nosotros. A veces tenemos la inveterada costumbre de pensar que la herencia es solo cosas materiales y riquezas. Y nos gusta eso, nos gusta que la herencia que Dios nos da sean cosas materiales y la riqueza, que nos vaya bien materialmente, que nos vaya bien económicamente, financieramente. Y esto pues ya es un tema aparte que se tratará en algún momento. Pero fíjese que la santidad es una herencia que Dios nos ha dado a usted y a mí, es una herencia legal. No se la puede quitar nadie, pero usted sí la puede manchar. Usted sí la puede vituperar la santidad que Dios nos ha dado. Por eso dice Pedro, hace énfasis en esta carta, dice, sed santos, porque yo soy santo, es lo que dice el Señor. Amén. Dios es bueno con sus hijos. La bondad del Señor nunca se aparta de nosotros. Nos da todo, amado hermano, hermana, Dios nos da todo lo que necesitamos para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Esto no habla de grandes riquezas, no nos habla de grandes cosas materiales, no. Nos da lo que necesitamos para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Para que en ese nivel de bienestar, salud, un trabajo, ingresos por ese trabajo, el que no trabaja, que no coma, dice la palabra del Señor, una buena relación, una familia, una esposa, unos hijos, unos padres, una genealogía. Esa es la bondad de Dios, esa es parte de la bondad del Padre Celestial que busca darnos a nosotros y su interés particular es darnos bienestar y felicidad. Jesús mismo habla allá en Mateo y Mateo lo deja registrado en su Evangelio en capítulo 7 y verso 11. Capítulo 7 es aún parte del famoso Sermón del Monte. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre? Otra vez el énfasis, su Padre. Mi relación con Dios es de un hijo a un padre, porque la relación de Él conmigo es la de un padre a un hijo. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. ¿Cuál es el propósito de la paternidad de Dios? La paternidad de Dios, amados hermanos, tiene un propósito eterno y glorioso. Dios quiere tener una familia numerosa, bendita, formada por hijos e hijas adoptados por medio de la persona de Jesucristo. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios 1, 4 y 5, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, desde la predestinación, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, como hijos, que honremos el nombre del Señor, que demos testimonio del Señor.
que amemos al Señor, que amemos su palabra, que amemos a la novia, que amemos a la iglesia. Dice, en amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Es Jesucristo. No hay. No, no ande buscando y no ande perdiéndose y no se esté confundiendo con que también hay otras formas de llegar al Padre. No la hay. Es únicamente la persona de Jesucristo. Ahora fíjese bien cómo concluye Pablo ese pasaje. Según el buen propósito de su voluntad. Mire qué maravilloso. Deberíamos decir amén a él. Según el buen propósito. Él nos escogió. Fue su voluntad escogernos. Antes de que el mundo fuera creado. Antes de que todo el sistema. Digo yo, digo, antes de que el universo mismo fuera formado. Amén. Según el buen propósito de su voluntad. El propósito de Dios, ¿qué está diciendo? Que el propósito de Dios, nuestro Padre Celestial, siempre es bueno. Amén. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan se registra ese pasaje en el capítulo 3 y versículo 3 al 8, cuando dice, Él nos regeneró por su Espíritu, para que naciéramos de nuevo como hijos suyos. ¿Por qué? Porque habíamos nacido siendo enemigos de Dios y no siendo hijos de Dios. Él dice, aquellos fariseos, aquellos religiosos que quisieron confrontar a Jesús, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido de nuevo. Usted y yo hemos nacido de nuevo y como hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. La transformación es una responsabilidad suya y mía. El Espíritu Santo no nos transforma, Él nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo como hijos suyos. Mire qué maravilloso. No éramos hijos y ahora somos hijos. Y Gálatas en el capítulo 4, verso 4 al 5 dice, Él nos redimió por la sangre de Jesucristo para, aquí viene el propósito, ese es el propósito. ¿Por qué Jesucristo nos redimió a través del derramamiento de su sangre preciosa? Con el propósito central, fundamental, esencial, vital, de que fuéramos liberados del pecado y de la condenación eterna. Dios nos ama como un Padre amoroso. El primer punto sobre la paternidad de Dios es que nos ama como un Padre amoroso. La paternidad de Dios es un excelente ejemplo para que cada uno de nosotros, como seres humanos, nos convirtamos en un buen padre aquí en la tierra también. Si usted no es un buen padre, y aquí, amados hermanos, y hablo a los varones en este caso, no se trata de que usted le dé dinero a su hijo y que usted le dé todo lo que su hijo le pide. Eso no es ser un buen padre. Usted quiere conocer cómo es la verdadera buena paternidad. Conozca la paternidad de Dios. Lea acerca de la paternidad de Dios y siga el ejemplo. Así como Pablo mismo dijo, ejemplo os he dado. Para que así como yo imito a Cristo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Porque nosotros del Señor, amados hermanos, podemos heredar las virtudes necesarias para ejercer nuestra paternidad en el mundo. No digamos que nadie nos enseñó, es que no existe una escuela para padres. No, no, escuela para padres terrenal no existe. Pero aquí está el manual de cómo ser un buen padre aquí en la tierra. Amén. La palabra del Señor es el manual que Dios nos dio a nosotros. En la actualidad, muchos hombres y mujeres sufren por la presencia de un padre agresivo, irresponsable, abusivo e impositivo. Algunos hombres no han logrado la estabilidad en su paternidad y en la medida que van cometiendo errores, van destruyendo la vida de sus hijos. Lo mejor es aprender de nuestro Padre Celestial para vivir con responsabilidad y cuidado y ayudando a formar el carácter de nuestros hijos y a impulsar su desarrollo. No nos ceguemos, no cerremos los ojos. Es que nadie me enseñó a ser papá. Bueno, hoy usted está empezando a aprender a ser papá.
Y usted debe continuar aprendiendo a ser papá a través de la palabra del Señor. El versículo famoso de Juan 3:16 nos muestra a nosotros, por tanto, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo muestra el gran amor que Dios tiene por nosotros. Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Como Padre amoroso, Dios quiere que lo mejor para sus hijos y quiere darnos lo mejor a nosotros. Los planes de Dios son buenos para nosotros. Los planes de Dios son de bien para nosotros. Él ha estado dispuesto a dar todo, todo, absolutamente todo por nosotros. Y esto implica, por supuesto, el sacrificio más glorioso que existe y fue el de su propio Hijo. Y aquí como padre nosotros tenemos que conocer a Dios y es parte de lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Conocemos la paciencia y la bondad de Dios que nunca se acaba. Dice la palabra del Señor, el salmista dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Imagínese, cada día, ¿cuántos días? Piense por un momento en cuántos años tiene usted, multiplíquelo por 365 y usted va a ver cuántos días la misericordia del Padre Celestial ha estado sobre usted. El Salmo 103, verso 17, dice, pero el amor de Dios permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Aquí entra el amor paternal de Dios generacionalmente sobre nosotros. Si caminamos como hijos, si le obedecemos como hijos, si vivimos en la justicia de Dios y sobre todo caminamos en su santidad. Esto significa que no solamente la bondad y la paciencia de Dios son eternas, sino que también lo es su habilidad para perdonar. Dios nunca tiene un día malo o un día muy pesado. Nunca está de mal humor. Nunca está demasiado distraído o lejos para atender a sus hijos. Dios no se distrae con una tablet, no con una televisión, con la computadora, con un iPhone. Dios no está distraído con eso. Así es que en su relación, mi amado hermano y hermana, con Dios, a través de la persona de Jesucristo, usted y yo tenemos completo acceso al corazón del Padre Celestial. Y mi oración esta noche es que usted, amado hermano y hermana, usted que está con nosotros en directo y aquellos que van a estar escuchando y viendo esta prédica a través de las plataformas virtuales y de las diferentes redes. Mi oración es que a partir de hoy empecemos a tener una relación más transparente con Dios, porque vamos a empezar a tener una relación como hijos e hijas con el Padre. Vamos a hablarle como un padre que Él es. Vamos a respetarlo como un padre que Él es. Vamos a honrarlo como un padre que Él es. ¿Y cómo lo vamos a honrar? A través de nuestro testimonio. Y aquí solo quiero hacer un paréntesis antes de concluir. Una de las preguntas que generalmente está en el corazón de muchos cristianos o de algunos cristianos, para no querer ser exagerado, es ¿cómo honro a mi padre y a mi madre? Y a veces pensamos que honrar a los padres es darles dinero. Está implícito en alguna forma. No digo que no, está implícito. Pero eso no es honrar a los padres. Para los creyentes, para los hijos de Dios, la forma más directa, la forma más eficaz de honrar a sus papás es con un testimonio de una vida nueva en Cristo Jesús. Porque eso, el dinero no le puede garantizar a usted que poniéndolo como herencia en las manos de sus hijos, ellos lo van a usar bien. Los bienes que usted pueda dejarle a sus hijos materiales no le garantiza a usted que ellos lo van a usar bien. Pero algo que no se va a borrar de ellos en su mente y en su corazón, y seguramente ellos van a enseñarlo a sus hijos también, es ese amor y esa paternidad que usted ejerce sobre ellos.
en amor, en respeto, en responsabilidad, en cuidado, en protección, porque es exactamente lo que usted y yo estamos recibiendo del Padre Celestial. Por eso dice la palabra, y quiero ampliar ese pasaje ese primer capítulo de la Epístola de Santiago. El Padre de las luces dice en que no hay mudanza ni sombra de variación. Mire que es maravilloso cuando nosotros podemos empezar a cambiar nuestra forma de relacionarnos con Él, porque ahora nos vamos a empezar a relacionar con Él. Tal vez muchos de ustedes ya lo hacen y dicen, pastor, yo ya lo hago. Seguramente Dios quiere que lo mejores, que lo profundices, que te comprometas un poco más con Él como un Padre y como el Padre celestial, como el Padre eterno, como el Padre amoroso, como el Padre amante, como el Padre que protege, como el Padre que te ha trasladado a través de su palabra una serie de principios importantes a través de esta palabra de Dios. Amén. Así es que quiero cerrar esta noche orando para que todos tengamos y lleguemos a ese entendimiento de esa paternidad y de esa cobertura espiritual. ¿Quién tiene cobertura de Dios? Sus hijos. ¿Quién tiene cobertura? ¿Quién tiene esa cobertura espiritual? A través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos corrige cuando pecamos, que nos advierte acerca de la justicia y del juicio de Dios. Aquel que es hijo y que es hija. Así que quiero hacer la invitación también para que esta noche, en este momento, podamos, cerrando nuestros ojos, hacer transparente nuestro corazón, hacer cristalino nuestro corazón delante de Dios y Padre Celestial. Dios amante, damos gracias a ti, Padre. A mí me gusta llamarte Padre amante porque es lo que he experimentado de ti, Señor. En mi debilidad, en mi vulnerabilidad, en mi impotencia, a través de mi caminar, aun cuando no te conocía, Señor. La mejor experiencia que he tenido contigo es la de un padre que me ama, que me ha cuidado, que me ha protegido, que me ha sustentado, que me ha guardado y me ha escondido en el hueco de su mano cuando el peligro se ha venido sobre mi vida. Y hoy, Señor, quiero acercarme a ti. Ya no para ser una persona que solo pide y pide y pide y pide, sino entendiendo en mi corazón, Padre mío, que tu mayor anhelo es que yo me relacione contigo como un hijo, como una hija, mis hermanas que están aquí. Tal vez tu oración, amado hermano, hermana, hasta el día de hoy ha sido una oración incorrecta, porque ha sido peticiones, quejas, privaciones. Pero esta noche nuestro Padre Celestial nos está instruyendo para que lleguemos a un nivel superior de relación con Él, en una fe del Hijo que se acerca al Padre. Algunos como aquel hijo pródigo, en la casa de mi Padre hay mucho pan, hay comida, hay ropa, hay un lugar cálido. Algunos, tal vez como aquel Absalón, rebelándose porque el Padre no les da lo que han pedido. Pero Dios quiere llevarte hoy, hermano y hermana, a una relación genuina con Él, porque la mayor, la mejor definición tuya y mía es que somos hijos de Dios eterno, del Padre de las luces, del Dios amante, del Padre compasivo, del Padre protector, del Padre sustentador, del Padre sanador. Y aquí estamos, Señor, en nuestra necesidad, no solo de llamarte Padre,
sino de relacionarnos a partir de hoy contigo como verdaderos hijos. Gracias, Señor. Y hoy, si alguien de los que está aquí, si estás allí a través de esta pantalla y no has rendido tu corazón a Dios, tal vez tuviste un padre duro, terrenal, un padre agresivo, un padre violento. Tal vez no tuviste un padre. Tal vez desde que tuviste conciencia de tu vida, ya solo conociste a una mujer. Conociste a tu madre, pero no, nunca conociste a tu padre. Y ahí donde estás, yo quiero invitarte para que hoy, en la ausencia de ese padre, lo deteriorado de la figura de ese padre, hoy abras tu corazón a Jesucristo para que Él venga a morar a través de su Espíritu Santo, diciéndole, Señor, he caminado vagando por el mundo, he caminado en amargura, en angustia, en dolor y algunas veces con deseos de venganza. Pero en este momento, Señor, quiero abrir mi corazón a ti y rendir mi vida a ti. Quiero conocerte como mi Padre Celestial. Quiero tener esa identidad de hijo y eso solo es posible, Señor, recibiendo a Cristo en mi corazón y dando mi corazón como un tabernáculo para tu espíritu. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te confieso mis pecados. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones y perdona mis iniquidades, Señor. Y hoy ven a morar a mi corazón de una vez y para siempre, y ayúdame a tener una relación contigo como un Padre que eres a partir de hoy para mí. En el nombre bendito de Jesucristo, te damos gracias a ti, Señor. Amén, amén y amén. Amén, amén.